Queridas amigas y amigos humanistas, quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca del actual proceso constitucional ideado y manejado por la élite político-mercantil de nuestro país. Durante toda su historia, el pueblo de Chile ha intentado generar una Carta Magna con protagonismo y participación directa ciudadana. Cada intento fracasado, sea por el avasallamiento despiadado, sea por la traición de la élite político-mercantil que se ha apropiado del todo social. El 18 de octubre de 2019 se despertó un clamor ciudadano donde mujeres y hombres de distintas edades y proveniencias sociales se manifestaron, algunos con rabia y la mayoría con alegría y con una profunda sintonía social, repudiando un sistema económico, social, político y cultural violento e inhumano, que no solo es incapaz de cumplir sus promesas de bienestar, sino que utiliza los medios a su alcance para mentir, para manipular, para burlarse de las aspiraciones profundas por una sociedad solidaria, participativa y no violenta. Millones de personas concurrieron desde sus demandas particulares, que confluyeron en una sola: Asamblea Constituyente Soberana para una nueva Constitución. La élite político-mercantil entonces, en un trasnochado 25 de noviembre, llegó a un acuerdo para recuperar el control del desborde social que se estaba generando. Un desborde que no solo consistía en manifestación pública, sino que se multiplicó en miles de rincones de nuestro país, generando instancias de deliberación en plazas, sedes, parques, escuelas, calles, espacios virtuales. Son esas instancias de deliberación las que atemorizaron a las élites. Un pueblo que conversa, delibera, debate, sueña, es peligroso y profundamente subversivo. Se inicia entonces un proceso institucionalizado que partió con un plebiscito donde se aprobó la redacción de una nueva constitución con el 78% de votación, mientras que con un 79% de aprobación, la ciudadanía optó por una convención 100% electa, rechazando explícitamente la incidencia del Congreso. Se dijo entonces: mixta, no. Pese a los amarres del proceso, la ciudadanía eligió por amplia mayoría una composición diversa para constituir la Convención Constitucional. Desde el humanismo dijimos en la Convención Constitucional, parafraseando a Enrique Nazar, un humanista colombiano recientemente fallecido, que si un proceso se considera realmente importante, se le asignan dos temas esenciales: tiempo y dinero. A la Convención se le dio un tiempo acotadísimo, que limitó de manera desastrosa las posibilidades de activar una participación popular masiva e incidente en el proceso. Esto se reforzó por los limitados recursos que se asignó a este tema y a la comunicación pública de los avances de cada uno de los textos. El aislamiento y temor que produjo la pandemia fue otro factor. A este cuadro hay que agregar la colusión de los medios de comunicación para difundir ampliamente episodios faranduleros de convencionales, invisibilizando el trabajo incansable y comprometido que muchísimos de ellos y ellas hizo por ser la voz de quienes no tienen voz. Las campañas masivas de comunicación que acrecentaron la opinión de las élites y que infundían temor en la población a través de medios de alto alcance, por ejemplo, que no se podría ya acceder a casa propia y otros infundios vergonzosos. Y por último, el abordaje farandulero y la total ausencia de los medios públicos para realizar pedagogía respecto de los temas tratados. La falta de información, la falta de autoformación cívica, la ausencia de participación incidente de la ciudadanía, los emplazamientos erráticos del gobierno provocaron un distanciamiento de este proceso con las aspiraciones sentidas en la población. Finalmente, el 4 de septiembre de 2022, en el primer proceso de votación obligatorio en muchos años, la ciudadanía rechazó la propuesta de texto que redactó la Convención Constitucional, pese a que 5 millones de personas la aprobó. Fracasó entonces este intento.
En las urnas se manifestó el temor, la ausencia de formación cívica, la desinformación intencional y el registro de no sentirse parte de un proceso que forzó a la ciudadanía a manifestarse respecto de él de manera obligatoria. Este resultado da muchas señales. Sin embargo, las más importantes fueron silenciadas. La élite político-mercantil de dentro del gobierno y de fuera de él manipuló este resultado a conveniencia. En mi opinión, como humanista, los resultados del plebiscito del 4 de septiembre deberían haberse asumido y concretar lo que el diseño institucional había determinado, que se continuaba con la Constitución de 1980. Eso habría dado la pausa reflexiva necesaria para que las fuerzas vivas de nuestro país enjugaran sus lágrimas, comprendieran lo sucedido y dieran un nuevo impulso a su acción decidida para el cambio. Sin embargo, ya desde antes del plebiscito, el gobierno comenzó a asumir el discurso de la élite diciendo que el texto, una vez aprobado, se arreglaría, dando por hecho que el proceso no cerraba con el resultado del 4 de septiembre. El gobierno se montó en el discurso de la derecha y realizó un acto indigno de la nueva generación en el poder. Traicionó sus propias ideas, sus propios sentimientos y su propio discurso. En definitiva, se traicionó a sí misma y traicionó a su pueblo. Y como ocurre con las traiciones, que no son otra cosa que actos incoherentes donde pensamiento, sentimiento y acción no van en la misma dirección, el gobierno fue cayendo en una espiral de nuevas incoherencias y nuevas traiciones en materia de la Carta Fundamental y de muchas otras materias. Desde allí, articularon un nuevo acuerdo amañado, pero esta vez desde el sentimiento de derrota. Dijeron entonces que darían continuidad al proceso constituyente a través de una nueva fórmula que viola explícitamente la decisión expresada en las urnas, de que no se quería que metieran sus manos las élites políticas que ya habían traicionado al pueblo, cuestión que había dado origen al estallido social. Este no es un proceso constituyente. Este es un acto intencional de la élite político-mercantil de retomar el control del todo social en un muy corto periodo de tiempo. Todo el nuevo diseño está viciado y es corrupto desde su origen, arrancando desde la peor de las condiciones y con la peor de las intenciones. A saber, partidos políticos rechazados por el 96% de la población definieron límites, bordes le llamaron, a los derechos, aspiraciones y sueños de nuestro pueblo. Estas instituciones decadentes pusieron coto a los destinos de nuestro país, dejando por escrito algo que ni la Constitución del 80 contenía en su texto, esto es, la privatización de los derechos sociales, la criminalización de la protesta social, una redefinición de los derechos humanos contraria a su concepción internacional, el conservadurismo respecto de las instituciones públicas, el centralismo y la concentración del poder en las mismas instituciones hoy en crisis. Segundo, la llamada comisión de expertos no es otra cosa que una camarilla de operadores políticos al servicio de la élite de mercaderes que solo busca mantener y profundizar sus privilegios. Su composición, de hecho, es una bofetada al sentimiento libertario que se manifestó desde el 18 de octubre de 2019. Es un insulto a las mejores aspiraciones de una sociedad más libre y más humana. Es tirar a la cara de nuestro pueblo su aparente éxito, obtenido por la mentira y la manipulación. Ya tenemos a la vista algunas de las infamias que están incluyendo en el texto constitucional. Finalmente, estamos a puerta de que se elijan 50 consejeros constitucionales. Aún en una democracia representativa, esta es la peor de las elecciones. Esto no solo porque el sistema eleccionario aplicado se corresponde con la institución de peor representatividad como es el Senado, sino fundamentalmente porque este ámbito trabajará sobre lo que la Comisión de Operadores Políticos diseñará, es decir,
No solo no representarán a sus electores, sino que tampoco quienes resulten electos tendrán incidencia real luego de el amarre 1, bordes impuestos por la política; el amarre 2, comisión de operadores políticos; el amarre 3, imposibilidad de participación de la ciudadanía; y el amarre 4, comité técnico de admisibilidad, que velará para que ninguna norma abordada en la etapa anterior transgreda los bordes impuestos por la élite político-mercantil. Cabe preguntarnos, ¿este proceso es del pueblo? ¿Tiene que ver con el poder constituyente originario? Sin duda que no. Dijimos al principio que durante siglos el pueblo de Chile ha tratado de recuperar su soberanía, recuperar su dignidad y recuperar su poder desde las manos de las élites. Esta inspiración, esta esperanza, esta necesidad no ha muerto. Se ha sumergido esperando nuevos vientos que esparzan la semilla que tarde o temprano dará fruto. Recordando a Gabriel Salazar, el movimiento subterráneo de la historia no se detiene. ¿De qué lado de la historia estará el Partido Humanista? Cartas a mis amigos de Silo constituye la base de la doctrina social del humanismo universalista. Allí se plantea que hay tres caminos por elegir ante cualquier proceso de cambio. El primero es detenernos y desaparecer, esto es, desadaptarnos. El segundo es aceptar pasivamente las condiciones establecidas, esto es, adaptarnos decrecientemente. Y el tercero es vencer el pragmatismo y el temor al fracaso, siendo protagonistas del cambio, esto es, adaptarnos crecientemente al cambio. Debemos tener claro que el proceso institucional puesto en marcha no es un proceso constituyente soberano, es un negocio de una élite político-mercantil que se desvive por mantener el control sobre instituciones de un mundo que está muriendo. Debemos dejar de creer en este sistema moribundo, que aún mantiene su fachada, sus edificios y sus rituales. Debemos apostar por aquello que nace, aunque esto no inunde los medios de comunicación al servicio de las élites. Esta es nuestra misión como humanistas: ponernos de pie frente a la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Ponernos siempre del lado de nuestro pueblo, ayudando a que también se levante contra la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Adaptarnos crecientemente a este cambio inevitable que ya se está produciendo en la humanidad. Así, no participar en el marco del diseño institucional también es hacer política, siempre y cuando nuestra postura pública y nuestro quehacer social se correspondan con lo que aspiramos. De este modo, anular en la elección de consejeros, por una parte, es consecuente con un proceso viciado y nulo, especialmente si se llama a mantener viva la aspiración de una asamblea constituyente soberana, no solo marcando el voto, sino que contribuyendo a unir a nuestro pueblo. Y por otra, rechazar en el plebiscito de cierre, pero llamando y siendo parte de la reconstrucción del tejido social en los territorios, lugares de estudio y trabajo, para fortalecer la identidad colectiva como pueblo, para terminar con la delegación del poder, para avanzar en construir soberanía, protagonismo social y autoformación cívica, es definitivamente hacer política con mayúsculas. Eso sí es adaptarse crecientemente al cambio. Y como estamos a pocos días de conmemorar un nuevo Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador, comparto con ustedes el siguiente testimonio emitido en 1997 con motivo del 1 de mayo. Declaración Humanista del 1 de mayo. En este 1 de mayo declaro: por encima de todo, la salud, la educación, la vivienda y la ocupación plena de mi pueblo. No hay por encima Estado, ni empresas, ni instituciones, ni modelos económicos. No hay por encima compromisos ni deudas que mi pueblo no ha adquirido.
No diré que solamente los poderosos tienen la culpa de todos mis males. Yo y mi hermana y hermano y mi pueblo venceremos nuestras propias debilidades para vencer la infamia de los poderosos. Me pondré en pie frente a la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Ayudaré a levantar a mi hermana y mi hermano y a mi pueblo contra la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Uniré a mis seres queridos, a mis amigas, amigos y a mis compañeras y compañeros. Afirmaré los valores de mi pueblo y despreciaré la decadencia espiritual de los poderosos. Afirmaré la lucidez y despreciaré la droga, el alcohol y la propaganda de los decadentes. Afirmaré la valentía, la compasión y la solidaridad y despreciaré la cobardía, la insensibilidad y la violencia de los poderosos. Paz, fuerza y alegría para todas y todos.